Buenas noches, chicos. ¿Logran escuchar mi pantalla? Por favor, me confirman para poder comenzar. Mil disculpas por el retraso. Estaba en el hospital, acabo de llegar a casita. Buenas tardes, doctor. Sí se ve la pantalla. Buenas noches, chicos. ¿Logran? Chicos, buenas noches. ¿Logran escucharme? Buenas noches, doctor, si se lo escucha. Perdón, ahora sí, creo que estaba con bajo volumen yo. ¿Me escuchan, chicos? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto, mil disculpas. Les decía que mil disculpas por el retraso. Estaba en el hospital en cirugía y tenía que salir de volar. ¿Ya? ¿Logran ver mi pantallita? Sí, doctor. Se ve, doctor. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de lo que es anatomía quirúrgica de apéndice y peritoneo, ¿ya? Bueno, el apéndice está localizado en la cavidad peritoneal, es un órgano intraperitoneal que tiene una relación muy importante con lo que es el ciego, ¿ya? Entonces, esa es la primera relación anatómica importante que tenemos que tener. Y bueno, cuando hablamos nosotros de la apendicitis, que es el motivo de la revisión de la anatomía del apéndice, pues tenemos que la apendicitis es una emergencia, que es la más importante y la más frecuente a nivel mundial, y que tener la relación anatómica del apéndice nos va a ayudar tanto como para el diagnóstico y además para el tratamiento de esta patología, ¿ya? Antes se consideraba que era un órgano vestigial, que no tenía mucha función, y actualmente se lo ve como un divertículo verdadero que posee todas las capas anatómicas compartidas con los segmentos intestinales y que actúa como un órgano inmunológico activo, especialmente en las primeras décadas de la vida, ¿ya? Histológicamente podemos ver que tiene una mucosa, una submucosa, una muscularis externa, que es longitudinal y otra capa circular, y una serosa que es parte de la fisiopatología también de lo que es el apéndice, además de que tiene una válvula, que es la de Gerlach, que es también una pregunta importante en relación anatómica, ¿ya? Vamos a ver que la génesis del apéndice, sobre todo está dado en el origen de la octava semana, que va a tener una rotación inicial de 270 grados, que sería en la segunda fase, y un crecimiento diferencial. Este crecimiento diferencial se da porque las paredes anterior y derecha del ciego crecen más rápido que las otras paredes, ¿ya? Por lo tanto, el apéndice tiende a localizarse medialmente a lo que es el ciego, ¿no? Y adyacente a lo que es el ilion distal, ¿ya? Relación muy importante también porque nosotros tenemos que tener en cuenta de acuerdo a las posiciones que va a tomar este apéndice y la presentación clínica que vamos a revisar más adelante, ¿ya? Dentro de la clasificación de anomalías congénitas tenemos a la clasificación de Cabe-Waldrich, que nos da 5 o 4 tipos, uno dividido en dos, y que nos dice que la genesia del apéndice es rara y la duplicación también es rara. Sin embargo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que pueden presentarse en algún momento, ¿no? En la clasificación de Cabe-Waldrich nos dice que en el tipo A tenemos un apéndice con 2 terminaciones, como si fueran 2 apéndices al final, entre comillas, ¿no? En la B1 y en la B2 nos habla de duplicación. En la B1 nos habla de que hay un ciego con 2 apéndices
En la B2 nos habla que hay ciegos, cada uno con su apéndice respectivo. En el tipo C nos habla de una localización anómala, o sea, que el apéndice no está entre las tres tenias, que es lo más común, obviamente, ¿no? Y en la D, que nos habla de que hay un apéndice sin fondo, que es como una comunicación, o las dos se comunican por dos orificios con el ciego, ¿no? El apéndice ectópico es muy importante porque en algún momento nos puede producir lo que es un diagnóstico erróneo por un diagnóstico diferencial o por la localización inusual del dolor que puede presentar este paciente. Y el situs inversus, que sería también otra anomalía congénita, que sería el apéndice en el lado izquierdo por una ausencia de la rotación que habíamos visto en la parte de embriología, ¿ya? Bueno, en general, el apéndice se localiza en la convergencia de las tres tenias que tiene el ciego, ¿ya? Generalmente su longitud media es de 6 a 9 centímetros. Esto varía mucho de acuerdo a los autores, pero 6 a 9 centímetros se tomaría como un parámetro aceptable en un apéndice normal, ¿ya? Su diámetro externo puede ser entre 6 a 8 milímetros. Sin embargo, cuando nosotros vemos un apéndice mayor a 6 milímetros en la tomografía, puede ser sugestivo de una apendicitis. O sea, si hay clínica en el paciente y por alguna razón hemos llegado a la tomografía, cosa que es raro, y encontramos un apéndice de un diámetro de 6 milímetros, ya podría, o mayor a 6 milímetros, podríamos decir que es patológico, obviamente asociado a la clínica, ¿ya? La localización, como les decía, está en la cara posteromedial del ciego, 2 a 3 centímetros por debajo de la válvula iliocecal, ¿ya? Y, como les decía, está en la confluencia de las tres tenias, de la libre, de la mesocólica y de la aumental, que van a darnos una característica muy importante, tanto clínicamente y tanto en el procedimiento quirúrgico, que también es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de variantes del apéndice, pues hablamos de que la más frecuente a nivel americano, que quede muy claro, es la localización retrocecal. ¿Qué quiere decir? En Estados Unidos y en Europa, generalmente las frecuencias de presentación, variantes anatómicas de presentación, la más frecuente es la retrocecal, ¿ya? Y hay otros tipos como la subhepática, que podría dar un cuadro parecido a dolor en hipocondrio, de hecho, en algunas ocasiones, y que podría ser diagnóstico diferencial de colecistitis o patología hepatobiliopancreático, ¿ya? La preilial o la postilial, que es menos frecuente, la pélvica, que puede ser descendente interna, generalmente esta es la que se da con más frecuencia en nuestro país. Hay algunos estudios ya del Hospital Obrero, de algunos de los doctores de la Cátedra de Cirugía 3 igual, que refieren que la posición más frecuente en nuestro medio es 20 a 30%. Igual en el anterior rote, un grupo de sus compañeros hizo la frecuencia de apendicitis en el Hospital Obrero, al igual da 20, no, perdón, da como 50-60% más o menos de presentación en nuestro medio. Entonces, si digamos en el examen les preguntan, o en general les preguntan, ¿cuál es la localización mundial más frecuente? Retrocecal. ¿Cuál es la localización en nuestro medio más frecuente? Descendente interna, ¿ok? Eso tiene que quedar muy claro, por favor. Y obviamente, como les decía, de acuerdo a la localización del apéndice, puede presentarse el dolor atípico en algunos pacientes, que puede hacer confundir con otras patologías y pasar de largo una apendicitis, cosa que no debería pasar, pero pasa en algunas oportunidades por el desconocimiento de la anatomía de las presentaciones del apéndice o por un mal diagnóstico clínico, ¿ya? Habíamos hablado de que el apéndice tiene una mucosa, tiene una submucosa, que es rica en tejido linfoide. Y aquí tiene una importancia. ¿Por qué? En los pacientes, en los pacientes infantiles o en los niños, puede darse una hiperplasia del tejido linfoide, que van a ver, yo creo, en la próxima clase, pero es por la submucosa que tiene el tejido linfoide, que es abundante, ¿no? Entonces, ¿puede ser una obstrucción del apéndice por una hiperplasia glandular en algún caso? Sí. Generalmente no se da en adultos, es más frecuentemente en niños y está asociado a infecciones. Pero probablemente lo vean en la próxima clase, pero en la anatomía puede tener su relevancia, ¿ya? La capa muscular, que es muy importante en la fisiopatología de la presentación del apéndice, porque esta capa no va a permitir que el apéndice se distienda como el resto de órganos. Por ejemplo, cuando hay obstrucción de la vesícula biliar por un lito, generalmente la vesícula tiende a distenderse tanto que casi nunca se perfora. En el caso del apéndice es al revés.
Cuando hay una obstrucción por un fecalito, que es la causa más frecuente, que lo van a ver en la próxima clase probablemente, esta obstrucción no va a permitir que el apéndice se distienda, la capa muscular, y lo que va a hacer es provocar una menor capacidad del apéndice, lo que va a provocar generalmente una perforación. Bueno, lo que va a provocar una perforación en casi todos los casos, ¿ya? Y la serosa, que va a ser parte importante de la fisiopatología del dolor en esta patología también, ¿ya? Entonces, lo que les decía, el apéndice tiene una capacidad normal de aproximadamente 0.1 ml, ¿ya? Cuando ya llega a 0.5 ml por alguna obstrucción, ¿ya? Con retención de moco o pus en estadios avanzados, esta presión puede llegar hasta los 20 centímetros de agua, ¿ya? Lo cual ya es patológico, por lo tanto, va a determinar este aumento de presión en una perforación con una necrosis previa, segmento distal generalmente, ¿no? Entonces, hablando de preguntas posibles del examen, la capacidad normal del apéndice, cuando ya es patológico, es al alcanzar 0.5 ml, ¿ya? De capacidad, y la presión se dispara hasta 20 centímetros de agua generalmente, ya provocando las alteraciones que van a ver en la próxima clase también. Cuando hablamos de su vascularización, bueno, nosotros sabemos que el apéndice está irrigado por la arteria apendicular, que es rama de la mesentérica superior, que en realidad antes de las dos está la arteria ilioapendicular, ¿no? Sería la mesentérica superior, la ilioapendicular y la apendicular propiamente dicha, ¿ya? Y tiene relación, como ven en la imagen, con el mesoapéndice. Entonces, ¿por dónde transcurre la arteria apendicular? Por el mesoapéndice, ¿ya? Cuestión que es muy importante en el momento del tratamiento de la apendicitis como tal, ¿ya? Y tenemos también el drenaje venoso, que sigue el mismo camino, pero que en vez de irse obviamente a la mesentérica superior, drena en la vena mesentérica superior, la cual drena la vena porta. Y esto es muy importante, pregunta de examen. El riesgo de tromboflebitis portal, o sea, una pileflebitis, es secundaria al drenaje venoso, y se trata la pileflebitis de una trombosis séptica de la vena porta. Esos son los pacientes que tienen ictericia asociada a una apendicitis, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la cronología de Murphy, vamos a hablar un poquito lo relacionado con la anatomía y con la inervación que puede tener este apéndice, ¿ya? Entonces, tenemos que ver el origen nervioso, por ejemplo, ¿no? En el origen nervioso, en la primera fase de la apendicitis, el dolor es generalmente sordo, mal localizado y generalmente está en región periumbilical. Algunos dicen epigastrio o mesogastrio, ¿no? Pero es periumbilical. Este dolor visceral va a estar dado por una distensión de la luz apendicular, y la vía de transmisión va a ser los segmentos medulares T10 a T12 del plexo mesentérico superior. Es una inervación simpática y el origen, bueno, el dolor es tipo sordo, como decíamos, ¿no? Y en la segunda fase, ya en la migración del dolor, hablamos de que está dado por una inervación sensitiva, ¿ya? Va a ser una irritación directa del peritoneo parietal, que es importante, y va a ser un dolor agudo, localizado en forma precisa por el paciente o al examen físico, que va a estar en la fosa ilíaca derecha, ¿no? Y va a estar dado por un exudado inflamatorio de la pared abdominal del peritoneo parietal, sobre todo. Entonces, importante saber el origen del dolor en la apendicitis para hacer un buen diagnóstico igual, ¿ya? Y nosotros también vamos a hablar en la clase del día de hoy de anatomía del peritoneo. Cuando hablamos del peritoneo, hablamos de que es una barrera, ¿ya? Y que va a ser una barrera permeable, ¿ya? Este peritoneo va a tener un tipo de epitelio de tipo de las células mesoteliales. Estas células mesoteliales van a ayudar mucho a lo que es la ley de Starling peritoneal, ¿ya? Esta ley, sobre todo, nos va a decir que, primero, la ley de Starling, porque el peritoneo va a actuar como una membrana dializadora. Generalmente va a producir un líquido de hasta 50 ml. Entonces, ¿cuánto es el líquido normal? Si en una ecografía de rastreo abdominal ven líquido libre en cavidad 10-50 ml, podrían decir que es normal, que es algo muy importante igual, ¿ya? Y las células mesoteliales van a actuar como una membrana antifricción. Por lo tanto, el líquido y la membrana del peritoneo van a hacer que el intestino o los intestinos
y órganos contenidos dentro de la cavidad peritoneal se puedan mover con facilidad. Si no hubiera hidratación por ese líquido fisiológico y si la membrana de las células mesoteliales no fuera antifricción, entonces probablemente sería una membrana rígida que no permitiría la movilización de las estructuras abdominales, sobre todo de los intestinos, sobre todo del intestino delgado, ¿ya? Y también va a ser una membrana que secreta citocinas y que tiene una capacidad de fagocitosis y además tiene una capacidad de absorción que es muy importante, ¿ya? Ahora, cuando hablamos del peritoneo, podemos dividir el peritoneo en un compartimento supracólico y en un compartimento infracólico. Esta división va a estar dada por una estructura muy importante, que es el mesocolon transverso. El mesocolon transverso va a dividir al compartimento supra, van a ser estos, ¿ya? En el compartimento supracólico tenemos transcavidad de los epiplones, ¿ya? Que se comunica con la cavidad peritoneal a través del hiato de Winslow. La transcavidad de los epiplones es retroperitoneal. Retroperitoneal, comunicación con el hiato de Winslow. Luego tenemos el espacio hepatorrenal o de Morrison o subhepático, que tiene mucha importancia en lo que es la patología vesicular. Generalmente cuando la vesícula se perfora, cosa poco común, o cuando la vesícula o la colecistitis produce abscesos perivesiculares, la colección se puede formar en este espacio. Además que es importante también en patología vesicular, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos una colecistectomía y digamos el lecho ha sangrado o algún segmento de la resección ha sangrado, puede acumularse sangre en primera instancia y después se pueden formar abscesos en esta región. Zona muy, muy importante. Luego tenemos el espacio suprahepático, ¿ya? O infradiafragmático. Y tenemos el compartimento en el lado izquierdo, que sería también importante, que básicamente emula al lado derecho, pero tiene relación con el vaso y el riñón, ¿ya? Y en los compartimentos infracólicos, o en el compartimento infracólico, tenemos dos espacios muy importantes, que son las correderas parietocólicas, derecha e izquierda. Y una de las cosas más importantes, que es el fondo de saco de Douglas, o espacio recto uterino o recto vesical en varones, ¿ya? Este espacio se va a denominar el basurero del abdomen y quiere decir que la mayoría de las colecciones que se puedan presentar en el abdomen, ya sean por una patología primaria, o sea, una peritonitis primaria, secundaria, terciaria, pueden terminar en esta localización. Entonces, cuando hay una circulación peritoneal y hay una colección en algún lugar del abdomen, puede ser que llegue esta colección al fondo de saco de Douglas, ¿ya? Y es por eso que cuando hay indicación de usar drenajes, los drenajes se localizan generalmente en este espacio, ¿ya? Por ejemplo, en una apendicitis o una peritonitis complicada que requeriría drenaje por alguna situación quirúrgica, pues nosotros dejamos un drenaje más o menos exteriorizado por esta región, ingresa, pasa por la región secoapendicular, por donde hemos hecho el procedimiento y hemos retirado el apéndice, y llega hasta el fondo de saco. Entonces, con ese drenaje nos aseguramos nosotros que si se forma una colección en el fondo de saco, pueda drenarse a través de ese drenajito, ¿ya? Luego vamos a hablar en esta misma clase sobre la utilización de drenajes o no y cuál es la importancia también, ¿ya? Y las correderas paritocólicas, que por ejemplo, una colección en el espacio subhepático puede drenarse a la corredera paritocólica derecha y puede llegar al fondo de saco. En algunas patologías poco comunes, como una perforación gástrica que estaría a este nivel, a veces se produce una perforación gástrica. El camino que sigue esa perforación gástrica es a través del compartimento supracólico, va a la corredera paritocólica derecha, llega hasta el fondo de saco y en determinado momento una perforación gástrica puede doler tanto en epigastrio como en cuadrante inferior o en hemiabdomen inferior, ¿no? Puede simular ser una apendicitis, sí, es un diagnóstico diferencial y se llama el síndrome de Valentino, que puede ser, digamos, algo que pueden confundir ustedes clínicamente por el dolor que puede presentar el paciente, ¿ya? Y vamos a hablar especialmente de las estructuras peritoneales, de una de las más importantes, que es el epiplón mayor u aumento mayor, o delantal del abdomen, como quieran llamarlo. Algunos le llaman incluso el policía del abdomen. ¿Y por qué? Este epiplón mayor nos va a ayudar bastante en la contención
de algunas enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la apendicitis, ¿ya? Este epiplón generalmente es insuficiente en niños y en ancianos. Por lo tanto, cuando hay una apendicitis en niños o en ancianos, generalmente el epiplón no funciona. Por lo tanto, si se perfora el apéndice en la patología, generalmente va a dar directamente una peritonitis generalizada. ¿Por qué? Porque no hay ningún órgano que lo contenga en una región. Sin embargo, en los adultos se dice que el epiplón está más desarrollado y sobre todo en personas con una buena nutrición, este epiplón, cuando hay un proceso de perforación del apéndice, va y trata de contener el proceso inflamatorio e infeccioso en una sola región, ¿ya? Y sus funciones de este epiplón van a ser una quimiotaxis activa, que va a poseer una capacidad de detectar focos de inflamación severa en tiempo real y los va a ir a tratar de contener, ¿ya? Además, puede hacer el sellado. ¿Qué quiere decir? Que va a envolver las estructuras que puedan estar enfermas, por ejemplo, el apéndice gangrenado, y va a evitar que el proceso se disemine a toda la cavidad, ¿ya? Cuando un apéndice enfermo ha sido contenido por el epiplón mayor, se dice plastrón apendicular. Y el plastrón apendicular, van a ver en la siguiente clase probablemente, es una forma de apendicitis que su manejo puede variar o puede ser diferente a las apendicitis normales, ¿ya? Y obviamente va a funcionar como una barrera que va a impedir la translocación bacteriana o la diseminación de bacterias en la cavidad. Pero también cuando ya el plastrón, en nuestro medio generalmente los pacientes a veces vienen o tienen dolor como apendicitis, su apendicitis se ha plastronado y los pacientes siguen tratando de aguantar con analgésicos, etcétera, ¿no? Pero a veces ya cuando ya se forma mucho débito purulento, mucho líquido purulento dentro del plastrón, pues a veces se perfora y se llama plastrón apendicular vencido. En la sala de cirugía general del Hospital de Clínicas, pues van a encontrar este tipo de pacientes que han tenido un plastrón que se ha contenido en primera instancia, en los primeros días de enfermedad del paciente, pero como el paciente no ha acudido al médico, no ha seguido el tratamiento, etcétera, a veces este plastrón, después de ya contenerse, después de contener la pus, después de contener el proceso inflamatorio, a veces se abre porque hay mucha producción de pus y a veces se llama plastrón vesicular vencido, perdón, plastrón apendicular vencido. Y este puede ser también una causa de peritonitis generalizada, ¿no? Primero se ha contenido y luego ya no ha podido contener y el pus o el líquido purulento se ha diseminado a la cavidad peritoneal, ¿ya? Entonces, nosotros hablamos de que hay una obstrucción, primero, del apéndice. Esa obstrucción va a provocar una alteración vascular, ¿ya? Esa alteración vascular va a provocar una alteración anatómica de las capas musculares. Primero la serosa pendicular, que va a dar un dolor periumbilical, y luego la serosa parietal, que va a dar un dolor ya localizado en fosa ilíaca derecha, ¿no? Y dependiendo si el epiplón es apto para contener, va a ir a contener el proceso inflamatorio en una región y se va a formar el plastrón, o si el epiplón no es suficiente, probablemente el apéndice se perfore y prosiga una peritonitis generalizada en el paciente, ¿ya? Ahora vamos a hablar de la anatomía relacionada con la clínica. Entonces, depende de la localización anatómica, se pueden ver también signos apendiculares. Por ejemplo, si el paciente está con si la localización anatómica es descendente interna, que es la más común en nuestro medio, generalmente el punto de McBurney o el signo de Bloomberg puede ser una maniobra muy sensible si fuera una apendicitis pélvica, ¿ya? Ahora, si es una apendicitis retrocecal, que es lo más común mundialmente, tendría que haber un dolor generalmente provocado a la extensión pasiva de la cadera derecha o signo del psoas, ¿ya? En el signo del obturador, generalmente se hace lo que es la rotación interna del muslo, flexionado por el contacto directo del músculo obturador interno, y puede presentarse en apendicitis igual retrocecales o pélvicas, ¿ya? Y cuando nosotros hacemos el signo de Robson, que es la compresión en el lado izquierdo, puede provocarse dolor por la migración del gas a través del colon, ¿ya? Y también nos tiene que servir en el diagnóstico diferencial. Generalmente en la apendicitis aguda hay un dolor migratorio y si hallamos nosotros una estructura tubular ciega mayor a 6 milímetros de diámetro en la ecografía o en la tomografía, podremos decir que es una apendicitis. Sin embargo,
también nos podría ayudar la relación anatómica y los parámetros anatómicos a diagnosticar o a obtener diagnósticos diferenciales como la diverticulitis, el divertículo de Meckel o patología ginecológica, ¿ya? Entonces, es importante que nosotros sepamos la anatomía de este tipo de pacientes para saber qué otra patología podemos estar teniendo como diagnóstico diferencial, ¿ya? Y también tenemos lo que les decía, los drenajes. Generalmente en nuestro medio se utilizan drenajes, pero ¿qué dice la literatura mundial? Nos dice que el uso de drenajes es un mito quirúrgico, ¿no? Dejar un drenaje tras una apendicectomía por apendicitis complicada perforada previene la formación de abscesos residuales. ¿Real o no? La revisión de Cochrane, la última, dice que el uso rutinario de drenajes no está recomendado, sobre todo en apendicitis, ¿ya? Y que los resultados son porque generalmente los drenajes no van a prevenir infecciones residuales, ¿ya? Y la conducta óptima para evitar una peritonitis y un absceso residual sería una aspiración exhaustiva del líquido purulento, un lavado adecuado de la región, evitando diseminar al resto del abdomen, y un cierre primario de la herida, ¿ya? Entonces, en nuestro medio, el 90% de las peritonitis se debe a drenajes, sí. Probablemente yo también deje drenajes, ¿no? Pero también tenemos que ir adaptándonos a las revisiones actuales y a la evidencia científica que nos dice esto. Sin embargo, en nuestro medio, pues, como les digo, se deja todavía el drenaje en muchas de las oportunidades, pero también tenemos que verla relacionada con el tipo de pacientes que tenemos. Por ejemplo, en nuestro medio los pacientes tienen un bajo nivel académico, un bajo apego a los servicios médicos. Probablemente eso haga que también nosotros tengamos que tomar precauciones, porque a veces los pacientes ya no vienen a controles, a veces los pacientes los das de alta, por ejemplo, después de una peritonitis, y no vienen más al control. Entonces, ¿podría ayudar eso también en nuestro medio a usar drenajitos en pacientes de ese tipo? Sí, probablemente por eso es que se usan todavía en nuestro medio, y también hay que ir revisando cuáles son las repercusiones de este, ¿no? Y también tenemos el algoritmo de decisiones intraoperatorias, ¿no? En apendicitis no complicada podemos hacer una apendicectomía estándar, ¿ya? En apendicitis perforada con contaminación, generalmente hay que hacer una aspiración, una resección de la base y un cierre diferido o un cierre primario holgado según el grado de contaminación. Esto hablamos de la pared. Y hay un apéndice en blanco, que puede ser también una posibilidad, porque a veces los pacientes vienen con dolor en fosa ilíaca derecha, todo parece indicar que es una apendicitis, pero entramos y a veces está en blanco. Cuando entramos, tenemos que buscar otras causas posibles de apendicitis, que pueden ser, como les decía, el divertículo de Meckel o patología anexial en mujeres sobre todo, ¿ya? Es muy importante hacer eso. Bueno, eso sería todo, chicos. Les dejo con una fotito del hospital de clínicas, del servicio de emergencias, que pues bueno, los chicos que rotan ahí saben que es muy, muy movido y que hay muchos tipos de pacientes con patología compleja, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, estoy disponible a contestarla, por favor. Si no, les voy a preguntar yo en el examen. Doctor, una pregunta. Dime. ¿Será posible que nos pueda pasar las diapositivas? Ya les voy a pasar las diapositivas en PDF, ¿ya? Gracias, doctor. Chicos, ya, ¿alguna pregunta, no? ¿Nada? Doctor, sí, una preguntita. ¿Qué tipo de drenaje se utilizarían en estos casos? Ok, perfecto. Cuando hablamos de los drenajes, tenemos que hablar de drenajes tubulares, de drenajes laminares y drenajes laminares o tubulares de luz virtual, como el drenaje Penrose que deben conocer en algún momento, probablemente en cirugía 1 o en su rotación. El drenaje Penrose es el que parece una gomita de plástico con una luz virtual, que es como un tubito, pero de luz virtual. Ese se utiliza bastante en apendicitis o peritonitis, sí. Y los drenajes tubulares en nuestro medio hay de dos tipos. Los de caucho, que son una goma amarilla que probablemente han visto en su estancia hospitalaria, o los drenajes tipo sonda nasogástrica. ¿Qué quiere decir? Una sonda nasogástrica la usamos como drenaje abdominal. Y esto es muy común en apendicitis y en colecistitis. Cuando en colecistitis o en apendicitis dejan drenaje, puede ser tubular, el tipo sonda nasogástrica, es el transparente, el tubular grueso amarillo, que es el de caucho, que es un poquito más grueso y sería para patología un poquito más compleja,
o para lesiones inadvertidas, o para, por ejemplo, si yo tengo una apendicitis muy, muy complicada, hay riesgo de desarrollamiento del ciego, por ejemplo, de un drenaje tubular grueso, ¿ya? Y los drenajes Penrose, son otro tipo de drenajes que algunos otros prefieren. En general, yo uso los tres, que son los más comunes, pero depende a las características del paciente, a por qué lo estoy dejando y a lo que espero que pueda pasar en estos pacientes. ¿Y cuánto tiempo deberían utilizarse? Los drenajes se utilizan hasta que ya no haya contenido. Por ejemplo, si se han dejado una peritonitis generalizada y el contenido va disminuyendo al tercer, cuarto, quinto día, ya se pueden retirar. Pero si, por ejemplo, yo he hecho una rafia en el ciego porque el apéndice estaba muy comprometido en su base, ha sido una cirugía complicada, el paciente ha tenido mucho tiempo digamos, de cuadro inicial hasta que se ha operado, lo podría dejar una semana, por ejemplo, porque yo no lo estoy dejando para drenar a ese drenaje. O sea, a pesar que sea un drenaje como tal, lo estoy dejando por si se perfora ese lugar que yo he hecho la rafia y se pueda abrir después en los posteriores días, ¿no? Entonces, por eso lo estoy dejando ese drenaje y en ese caso tendría que dejarlo un poco más de tiempo. Pero los drenajes se dejan en general hasta que la colección disminuya o el débito disminuya y sea de características lo más normales posibles, o sea, ceroso. Si es purulento y da poquito, todavía se podría dejar. En algunos casos se hacen estudios como ecografía para determinar si la colección adyacente al drenaje es escasa o si hay todavía y se lo puede dejar. Y también depende mucho de la evolución clínica del paciente. Muchas gracias, doctora. De nada. Los chicos de mi grupo levanten la mano, porfa, y si hay alguna pregunta más, y si no, ya damos por concluida la clase. Fernando, ya, Jetsi. Doctor, una pregunta, por favor. No sé si me escucha. Doctor, ¿me escucha? Y se salió, rayos. Chao, chicos. Sí. A ver. Ah, ya. Cinco nomás veo. Ok, gracias, chicos. Nos vemos mañana. Hasta luego los demás. Doctor, había una pregunta más. Ah, ya, claro que sí. Gracias, no sé si me escucha, doctor. Sí, ahora sí, David. Gracias. Quería preguntarle en relación a los puntos dolorosos si había otro específico para apéndice retrocecal, aparte del que mencionó, y si podríamos nosotros buscarlo clínicamente, ¿no? Sí, para el apéndice retrocecal está el punto de Lance también, que podría ser un punto que podrían identificarlo en la apendicitis retrocecal. Y generalmente esta apendicitis retrocecal puede tener también datos de disuria. Ahora, chicos, no se confundan por si acaso con las preguntas. Esta clase era solamente de anatomía, pero, por ejemplo, si les preguntan en el examen algo del desarrollo de la patología y les dicen otros conceptos o conceptos parecidos que difieran por algo, tienen que usar esos conceptos en su examen. Está bien, doctor, gracias. Súper, chicos, nos vemos entonces, que les vaya muy bien. Y el día viernes es su primer parcial. No se olviden, y a menos que haya algún comunicado de la cátedra o alguna situación por los conflictos sociales o los temas del país, se les va a comunicar oportunamente. Si no hay nada de eso, el parcial es el día viernes a la hora que está establecida.